Con motivo del primer encuentro internacional de tierra plana en Argentina, el 2 y 3 de marzo de 2019, el tema del terraplanismo toma mucho alcance mediático. En uno de los medios de más audiencia de Argentina se invita a un representante de la Asociación Argentina de Astronomía para comentar sobre el tema. Esto ocurrió el viernes 1 de marzo de 2019. Vamos a mostrar la nota, que dura muy poco, en donde se establecen, entre otras cosas, tres argumentos en defensa del sistema heliocentrista, y luego vamos a hacer un breve análisis de cada uno de esos tres argumentos. Donde vivimos es así, es plano, redondo pero plano. Esto por supuesto ha generado todo tipo de comentarios, así que lo queremos sumar a Leonardo Peliza. Leonardo es astrofísico. Leonardo, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, Mario, muy bien. Bueno, Gracias. ¿estamos así con 4 elefantes, con una mano sostenidos, o estamos en una tierra que es redonda? No, claramente la Tierra es esférica. ¿Usted está seguro? Sí, hace más Pero de 2000 seguro, años seguro. ya se ha venido recolectando evidencia y toda la evidencia apunta en el mismo sentido. De hecho, hasta tenemos sondas espaciales y satélites que han hecho imágenes de la Tierra que muestran claramente que es redonda. ¿Y qué le parece esta movida por un lado y los argumentos que sostienen los que dicen que la Tierra es plana? Bueno, los argumentos son falaces, digamos, es posible analizarlos y derribarlos uno a uno. Respecto al grupo de terraplanistas, mientras estén en el ámbito privado es problema de ellos, lo que creen o dejan de creer. Mi preocupación en realidad es porque esto se anime desde el ámbito público. ¿Sí? Claro. Nuestra preocupación es porque un municipio le ha dado entidad a esta reunión, ¿sí? Y creemos que los recursos públicos, que no necesariamente estoy hablando de dinero, sino simplemente de poner un lugar o una cuenta de Twitter, deberían ser usados para la educación, ¿no? Para los vecinos que pagan los impuestos y no para estas teorías que están completamente descartadas hace años y que van en contra de la educación. Claro. Sin embargo, este movimiento muy lentamente va sumando seguidores, incluso ahora ya ha sumado algunos nombres conocidos que adhieren a esta teoría. A la hora de charlar y teniendo en cuenta que usted es el que sabe, ¿cuáles serían los 3 argumentos fundamentales, 4 argumentos fundamentales, como para sostener una posición y decir desde lo científico que la Tierra es redonda? Bueno, hay que basarse simplemente en la evidencia. Una ya la dije, la más directa es claramente el haber podido salir del planeta y tomar imágenes desde fuera. Pero si usted no puede hacer eso, todavía tiene otras evidencias. Por ejemplo, si usted estuviera parado en un plano, todos veríamos las mismas estrellas, y eso no ocurre. En el hemisferio norte se ven estrellas distintas que las que se ven en el hemisferio sur. Y la otra cosa que podría chequear es la sombra que hace un objeto en un día determinado o en una hora determinada. Claro. ¿Sí? Si estuviéramos sobre un plano, esa sombra sería igual en todas partes, y sin embargo se ha mostrado que es diferente. De hecho, sabe que hay lugares en donde los objetos no hacen sombra, mientras que eso acá en Buenos Aires no ocurre nunca. Leonardo, le agradecemos. Y la otra cosa que podría chequear es la sombra que hace un objeto en un día determinado o en una hora determinada. Claro. ¿Sí? Si estuviéramos sobre un plano, esa sombra sería igual en todas partes, y sin embargo se ha mostrado que es diferente. De hecho, sabe que hay lugares en donde los objetos no hacen sombra. Desde el punto de vista heliocéntrico, es decir, la idea de que vivimos en una esfera giratoria que orbita alrededor de una masa de fuego de 1.392.000 kilómetros de diámetro, que son unas 109 veces el diámetro de la supuesta bola terrestre, podríamos coincidir en que si estuviésemos en un plano frente a una masa lumínica 109 veces más grande, esa luz iluminaría de igual forma todos los objetos del plano y la sombra apenas se proyectaría sobre el mismo lugar del objeto. Pero si tomamos en cuenta el enfoque geocéntrico, cuya base parte de un plano en donde los astros giran por encima de forma local y son de un tamaño considerablemente menor, como se muestra en este modelo, al desplazarse estos cuerpos, la sombra se iría proyectando de diferentes formas dependiendo del lugar y el momento, tal cual ocurre en la vida real. Es decir, la sombra no confirma que la Tierra sea esférica, perfectamente puede no serlo. En todo caso, la sombra, al ir variando, confirmaría un movimiento aparente,
que según la idea heliocentrista sería la Tierra la que se mueve alrededor del Sol, pero según el geocentrismo sería el Sol, o su proyección, lo que se desplaza por encima de nuestro plano. Sabe que hay lugares en donde los objetos no hacen sombra. Todavía tiene otras evidencias. Por ejemplo, si usted estuviera parado en un plano, todos veríamos las mismas estrellas, y eso no ocurre. En el hemisferio norte se ven estrellas distintas que las que se ven en el hemisferio sur. La ciencia oficial nos dice que vivimos en una bola terrestre desplazándonos junto con el Sol y otros astros por la inmensidad del espacio. Las luces que vemos de noche en el cielo son principalmente otros astros similares a nuestro Sol, algunos más grandes y otros más pequeños, y que consisten en masas de fuego que arden en el vacío absoluto. Desde aquí los vemos como unos pequeños puntos lumínicos, y a la distancia que puede haber entre dos ubicaciones de observación diferentes, como puede ser Canadá y Sudáfrica, es algo relativo en comparación con las distancias que supuestamente están esos objetos. Esa distancia entre un país ubicado en el norte con otro ubicado en el sur sería irrisoria, y por tanto los mismos astros se verían prácticamente de la misma forma y tamaño, porque ante algo que se encuentra a cientos de años luz de distancia, no importa si el observador se encuentra a 5.000 kilómetros para un lado o para el otro. Pero como este astrofísico habló de un modelo plano y no lo ha explicado en profundidad, es necesario decir que, desde el punto de vista geocentrista, prácticamente casi todo lo que vemos brillante en el cielo por las noches son unas luminarias que no se encuentran a años luz de distancia, sino a unos pocos miles de kilómetros. Por tanto, son muy pequeños. Y aquí sí, la ubicación donde se encuentre el observador va a afectar a cómo se ven esas luminarias. Tanto va a afectar que incluso puede no llegar a verse dependiendo del lugar donde uno se encuentre. Un ejemplo concreto es la estrella Polaris. Es la estrella que se encuentra en el centro del plano y se ubica mirando hacia arriba siempre y cuando nos encontremos cerca del polo magnético, por ejemplo en Alaska o norte de Canadá. Si estuviésemos en la zona del mar Mediterráneo, tendríamos que inclinar un poco el telescopio, tal vez unos 45 grados. Y si estuviésemos en Sudáfrica, tendríamos que inclinar el telescopio aún más para apuntar a Polaris. Desde la zona del norte veríamos Polaris arriba nuestro, y toda una zona de estrellas a su alrededor. Nuestro campo visual estaría limitado por las distancias, por tanto tendríamos un campo visual limitado a nuestra visión, a los factores del aire y a la distancia. Pero lo mismo ocurriría estando en la zona del Mediterráneo. Veríamos Polaris, aunque un poco más pequeño, pues estaría ligeramente más lejos, y más abajo nuestro campo visual, por tanto no veríamos muchas más estrellas hacia un lado, pero veríamos más hacia el nuestro. Y desde Sudáfrica sería prácticamente imposible ver Polaris, incluso si apuntamos con el telescopio. Está muy lejos y además hay factores que afectan a la visibilidad, pues hay más distancia desde nuestro punto de observación y el objetivo. Sin embargo, viendo hacia el otro lado veríamos astros que desde el polo norte no se alcanzarían a ver. Entonces, el argumento que utiliza el astrofísico para asegurar que estando en un plano se deberían ver las mismas estrellas desde el norte y desde el sur, solo sería válido manteniendo el concepto del vasto espacio con estrellas gigantescas y a años luz de distancia. Pero el modelo geocentrista asegura que los astros son pequeños y se encuentran de forma local. Por tanto, desde diferentes puntos de observación se verán diferentes astros o luminarias, incluso aunque estos puntos de observación se encontrasen en un mismo plano. Se ven estrellas distintas que las que se ven en el hemisferio sur. A la hora de charlar y teniendo en cuenta que usted es el que sabe, ¿cuáles serían los 3 argumentos fundamentales, 4 argumentos fundamentales como para sostener una posición y decir desde los científicos que la Tierra es redonda? Bueno, hay que basarse simplemente en la evidencia. Una ya la dije, la más directa es claramente el haber podido salir del planeta y tomar imágenes desde fuera. Claro, las imágenes. Esas imágenes que perfectamente se pueden replicar en estudios de fotografía o cine. Incluso algunas ni siquiera se necesita un estudio condecorado. Basta con un buen equipo de montaje digital que nos dará imágenes con la misma calidad que brindan los juegos de consola. El argumento de hemos salido del planeta y tomado imágenes que prueban que vivimos en una esfera
Es seguramente el argumento más fácil de refutar, pero irónicamente es lo primero que se nos viene a la mente cuando alguien nos dice que la Tierra no es una esfera. Porque lo primero que se nos viene a la mente son las imágenes que nos proveen las agencias espaciales, justamente porque hemos sido bombardeados con estas imágenes desde muy temprana edad. A pesar que esta idea heliocentrista se ha impuesto hace unos 500 años, en términos históricos para la humanidad o incluso para la civilización actual es relativamente poco. Pero para la vida de una persona, 500 años es mucho. Y para la gente nacida hace 40 años atrás, o poco más, estas imágenes han tomado tanto protagonismo que resulta difícil creer que se trata de un montaje. Tal es así que incluso aunque notemos algunos errores inexplicables, como los que se están viendo en este momento, nos resultaría difícil pensar que hemos sido engañados. No uno mismo, sino todo. Y tal vez nuestro ego nos haga pasar una mala jugada, intentando negar la posibilidad de que hayamos sido engañados desde muy pequeños. Sí, disonancia cognitiva. Ese conflicto que se produce entre lo que creemos o hemos creído toda la vida con lo que de pronto tenemos ante nuestros ojos. ¿Realmente podemos creer a esta gente que en los últimos años lo único que han hecho es decirnos que han descubierto estrellas con sistemas solares propios, potencialmente viables para alojar vida, pero que es imposible llegar porque están muy lejos? ¿Realmente podemos creernos el constante descubrimiento de algún planeta o exoplaneta ubicado a distancias inalcanzables? ¿O que se ha detectado un nuevo asteroide que posiblemente impactará con nosotros? Y hacer esto todos los años generando miedo y fijando la idea de que somos insignificantes ante la adversidad del universo, que la vida no vale mucho y que se acaba en cualquier momento. Las imágenes de las agencias espaciales. ¿Qué hace esta gente realmente? ¿Qué investiga? ¿No será acaso un ejercicio para fijar ideas a través de imágenes, utilizando el drama o la comedia? Porque así como nos muestran escenas graciosas, también nos muestran noticias de miedo. Tal vez este astrofísico y la gente para la que él trabaja debería considerar primero este tipo de imágenes, que aunque no sean propias, indirectamente se las está acreditando en nombre de la ciencia, al decir tenemos imágenes desde el espacio. Tal vez debería analizar estas imágenes y considerar dejar de decir tenemos y despegarse de las pocas agencias gubernamentales o privadas que manejan el monopolio de la información espacial. Hacer una revisión profunda y considerar otros puntos de vista antes de criticarlos. El punto de partida de toda ciencia se basa en la duda. Primero dudamos, luego investigamos. ¿No se tratará todo esto de una creencia impuesta, la cual simplemente acatamos? ¿No nos podemos brindar el privilegio de dudar? ¿O como ciudadanos debemos aceptar lo que unos pocos nos establecen? Y mientras vemos a estos personajes practicando en un avión en caída libre para la actuación, simulando estar en una estación espacial, o sumergiéndose en piscinas para filmar caminatas espaciales, a pesar que en el visor de estos trajes se les refleja el camarógrafo con traje de buceo, a la vez que se escapa alguna burbuja de aire, la ciudadanía decidirá qué papel ejercer, si el espectador o auditor. Hasta la próxima.